Muy buenos días. ¿Cómo están? Levanten la mano las mamás, que son mamás. Bienvenidas. Feliz día, madres. No, pero eso pareciera que no estuviéramos. Pues yo sé que está como opaco el día, pero otra vez. Feliz día, mamás. Un aplauso para las mamás, por favor, en esta mañana. Que Dios las bendiga. ¡Qué labor! Amén. Algunos dicen, pastor, a mí también celébreme el día porque yo soy una madre. Yo sé que sí, pero no. Hoy es para las mamás, 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 ¿ok? Le invito a que podamos ver este video. Por llevarme 9 meses de parásito en ti, por darte una paliza el día en que te conocí, por la sangre que perdiste justo cuando yo salí. Te doy las gracias, muchas gracias, mamá, por aguantarme todos mis berrinches y reproches, por tener sueño de día y casi no dormir de noche, por gastarte tu salario de 2 meses en un coche. Te digo gracias, muchas gracias, mamá, por los más de 5,000 emparedados preparados, por las gripes y resfriados que yo mismo te he pegado, por cambiarme los pañales sin decir que olía mal, y por siempre ser mi medio de transporte personal, por entender las confusiones que la pubertad me trajo, por comprarme ropa buena para mi primer trabajo, por sacarme de las deudas cuando estoy hasta el carajo. Te doy las gracias, muchas gracias, mamá. Ay, mamá, te doy las gracias, muchas gracias, mamá. Un aplauso para las mamás. Muy bien. En este momento quiero invitarle a que oremos para que vayamos a la palabra del Señor. Amén. Padre, gracias por este tiempo tan lindo que tú nos regalas. Señor, quiero agradecerte por este día, por este momento tan especial. Señor, tu palabra nos enseña a honrar a padre y a madre. Y esta oportunidad queremos honrar, Señor, Padre, a cada mujer valiente, Señor, que Padre Celestial, por tu decisión soberana, Señor, Padre Celestial, decidiste que fuese mamá. Y hoy en este lugar, Señor, queremos sacar un espacio, Padre Celestial, para darte las gracias por ese ser tan hermoso que son nuestras madres, Dios. Oramos, Señor, por todas las mamás que están en este lugar, pero también por nuestras mamás que no se encuentran aquí con nosotros, Señor. Te pedimos que donde quiera que se encuentren las bendigas. Señor, siempre estés de su lado. Padre Celestial, permítenos adorarte a ti, Señor. Permítenos glorificar tu nombre y que todo lo que tu palabra nos enseñe nos lleve a esto. Hoy, al honrar, Señor, a las madres, queremos primeramente honrarte a ti. Por eso, Padre Celestial, vamos a tu palabra, porque sabemos que tú eres el único Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien. Mamá. Señor, diga. Eso. Mamá, señor. A usted le han dicho, o usted ha dicho, no solo las mamás, sino también los hombres que estamos aquí, hemos dicho a nuestra mamá, o alguna vez usted ha escuchado alguna de estas frases: mamá, eres la mejor. ¿Cuántos de los que están aquí le han dicho así a la mamá? Mamá, eres la mejor. ¿Sí, usted le ha dicho así? Así cuando se prepara esa comida que a usted tanto le gusta, dice: mamá, ¿qué le dice usted? Hay unas mamás que dicen: nunca me has dado las gracias de nada. Eso es mentira. ¿Alguna vez usted, mamá, le han dicho, o usted ha dicho como hijo: no hay otra como tú, mamá? ¿Sí le han dicho? Así cuando usted estuvo ahí, mamá, ahí en ese momento tan difícil, tan duro, usted entonces dijo eso. Hay otros que dicen: yo por mi mamá me hago hasta. ¿Usted alguna vez en la vida dijo eso? Sí, yo por mi mamá eso soy capaz de lo que sea.
O usted ha dicho alguna vez, hijos que están aquí todos, hemos dicho, nadie cocina como cocina. ¿Sí? Es extraño ese sazón, ¿cierto que sí? Yo cuando voy a visitar a mi mamá me subo como unos 2 kilos, no antes que eso. De verdad que sí. ¿Por qué le hablo de esto? Le quiero preguntar, ustedes mamás y los que estamos aquí, ¿usted cuál cree o que es la característica que hace que llamemos a una mamá ejemplo? ¿Qué característica usted diría de una mamá que es una mamá ejemplar? ¿Me podría decir usted una? Porque es paciente, diría uno, uy, esa mamá es paciente, entonces es una mamá ejemplar. ¿Alguien más? ¿Qué otra cosa? Responsable, que dice, esa mamá es responsable, por lo tanto es una mamá ejemplar. ¿Qué otra característica? Amorosa. No, mi mamá es amorosa, por lo tanto es una mamá ¿qué? Ejemplar. Otra, comprensiva. Mire cómo están diciendo esta mañana frases, se están desahogando. Comprensiva. Todas estas, ¿sabe? En la palabra del Señor existen muchos relatos acerca de mamás, de madres. La Biblia está llena desde el principio hasta el fin. Está lleno de relatos de historias de mamás, muchas de ellas en la Biblia. La mayoría de las mamás que aparecen en la Biblia, escúcheme, son mamás buenas, que dieron ejemplo. La mayoría, casi todas de ellas. Podemos hablar de muchas, pero en la Biblia quedó registrada la historia de una madre, escúcheme, que era, antes de ser mamá, era estéril. Y ella deseaba con todo su corazón ser mamá. Pero con todo su corazón lo deseaba. Tanto lo deseó que, escúcheme, Dios le dio esa petición, se convirtió en mamá y pasó a ser una mamá supremamente ejemplar. Una mujer que deseaba con todo su corazón serlo. Lo deseó tanto, escúcheme, que cuando Dios le dio ese deseo, cuando Dios le concedió esa petición, ella dijo, yo esta labor de ser mamá no me la voy a tirar por nada. Ya que Dios me concedió serlo, entonces me voy a convertir en la mejor mamá. Amén. En la mejor mamá. Pero antes de revelar la identidad de esta mujer, porque ya algunos posiblemente ya saben quién es, pero antes de revelar la identidad de esta, quiero decirle algunas cosas importantes. Que según Dios y su voluntad, escúcheme, una mujer que sea mamá es una bendición. Y tengo que decirlo por qué. Y lo tengo que decir de esta manera para iniciar. ¿Por qué? Porque usted me cree si hoy en día las mujeres no ven como bendición ser madres. Ya se perdió ese sentido, ese principio bíblico. Tristemente por el pecado. Tristemente porque a veces muchas jovencitas son mamás en una edad que era, por supuesto, de pronto de irresponsabilidad serlo. De pronto todavía no era el momento. Pero aún así, escúcheme, aún así quiero decir esta mañana que según la Biblia, ser madre es una bendición. Y quiero hablar al corazón de todas las mujeres que están en esta mañana, de todas, aún de las que son mamás como las que no lo son. Y decirles que ser madre, según la Biblia, es una gran bendición. Hay mujeres que se sienten frustradas por ser mamás. ¿Sabía usted? Y hoy en día uno atiende como iglesia o como pastor, uno atiende muchas mamás que están frustradas por serlo. Y yo tengo que decirle hoy que a la luz de la Biblia, ser mamá es una bendición. Y le voy a nombrar algunas cosas por qué ser mamá es una bendición, antes de revelar la identidad de esta mamá ejemplar de la cual le quiero hablar el día de hoy. Según la Biblia, escúcheme, ser madre y honrarlas da vida para los hijos. Resulta que el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? ¿Honrar a quién? Es tan importante para Dios que una mujer sea madre, que si un hijo la honra, dice la Biblia que ese hijo tiene vida, muchísima vida. Imagínese la bendición tan grande.
¿Por qué más? Porque según el libro de Isaías, en el capítulo 66, Dios compara su consolación como la de una mamá con su hijo. Imagínese, Dios buscando una manera de hacernos entender su cariño, su amor, se ejemplificó o nos dio un ejemplo para darnos a entender la labor de una mamá. ¿Amén o no amén? Mamá, yo pensé que ustedes se iban a emocionar más. Escúcheme, la Biblia dice que una mujer que se convierte en madre, según Proverbios, es bienaventurada. O sea que es doblemente bendecida. Qué cosa tan bonita. Dice la Biblia, según Proverbios, que una mujer que es mamá, su esposo la alaba y sus hijos la admiran. Eso dice la Biblia. Tan importante es la labor de las mamás, que Dios en su soberanía le dio el cuidado a ellas y la educación de los personajes bíblicos más importantes de la historia, entre ellos el Señor Jesucristo. ¿Quién lo crió? Una señora, una mamá, quien cuidó de él en sus primeros momentos, en los momentos más delicados del ser humano. ¿A quién Dios puso a cargo? A la mamá. Cuando usted no podía comer por sí solo, cuando usted no podía trabajar por sí solo, cuando usted no se podía ni siquiera limpiar la cola por sí solo. ¿Quién estaba ahí? Mamá. ¿Qué responsabilidad? Ser madre es una bendición muy grande. Ahora sí, la mujer que fue una madre ejemplar en la Biblia, ¿sabe quién fue? ¿No? Ana. Dígale al que está a su lado, Ana. Hay una mujer en la Biblia que se llama Ana, y ella fue la mamá de nada menos y nada más que uno de los hombres más grandes de la Biblia, del Antiguo Testamento, el profeta Samuel. Este fue uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento. Este señor, escúcheme, Samuel, fue el primero que ungió al primer rey de Israel. Fue un hombre intachable, fue un hombre santo, fue un hombre intercesor, irreprensible. Fue un hombre que agradó a Dios en todo su corazón y fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Pero escúcheme, no vamos a hablar de los hombres hoy. ¿Pero por qué le hablo de estas características? Le quiero decir esto, porque detrás de él había una gran mamá. Nada más. ¿Sabe por qué le hablo de esto y de las características de este señor? Porque detrás de él había una gran ¿qué? Mamá. Por eso, mis queridas mujeres, y para todos nuestros amigos que están en el día de hoy en este lugar, el título de la enseñanza es Una madre ejemplar. ¿Cómo se titula esta enseñanza? Dígale que a su lado, una madre ejemplar. Este mensaje también va a hablar a nosotros los hombres. Claro que sí, porque somos hijos. Y en esta mañana quiero que veamos este tema titulado así, una madre ejemplar. Y a continuación, rápidamente, quiero que veamos las características de una madre ejemplar. ¿Por qué? Mamás, porque eso es lo que Dios busca de ustedes, que sean ejemplares. Amén. Que sean ejemplares en todo. Y en esta mañana yo le quiero dar 3 características para que usted, mamá, sea mucho más ejemplar de lo que ya es. ¿Cuántas mamás de las que están aquí quieren ser ejemplo para sus hijos y para la sociedad? Otra vez, ¿listo? ¿Cuántas mamás de las que están aquí quieren ser ejemplo? Yo sé que usted quiere ser ejemplo. ¿Amén o no amén? Por eso le quiero invitar a que usted abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Amén. Muy bien. Y aquí quiero que por favor leamos del 9 al 18 rápidamente para encontrar la primer característica de una madre ejemplar. Mamás que están aquí, yo de ustedes anotaba. ¿Por qué? Porque esto que yo le voy a hablar en esta mañana es lo que Dios está buscando en cada una de ustedes como madres. Amén. Dice el texto así: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Oró a Jehová y lloró, ¿qué? Abundantemente. E hizo voto diciendo:
Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo, ¿por qué? Por ebria. Entonces le dijo: Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de ¿quién? De Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo ¿qué? Más triste. Aquí, mis hermanos, encuentro la primera característica de una madre ejemplar. Primera característica: ora a Dios. ¿Cuál es la primera característica de una madre ejemplar? Escúcheme, en el contexto de esta historia encontramos a una mujer que era estéril y que no podía tener hijos, pero tenía un deseo fervoroso. Si usted lee los versículos anteriores del versículo 9, usted va a encontrar que ella se entristecía porque había otra mujer que se llamaba Penina, que sí tenía hijos y la atormentaba por no tenerlos. En otras palabras, y en un sentido más colombianesco, se la montaba, le hacía bullying, porque esta mujer Ana no tenía hijos. Pero dice el texto bíblico que en esta oportunidad Ana, en el versículo 9, dice que se levantó y se fue al templo, y allí se puso ¿a qué? A orar. Y escúcheme, aquí encuentro la primera característica de una mamá ejemplar. Mamá que estás aquí, si tú quieres ser ejemplar para Dios primeramente, para tus hijos, para tu casa y para tu familia, la oración tiene que ser algo crucial en su vida. Otra vez, ¿listo? Amén. ¿Amén o no amén? Orar. Algunos dirán: pastor, ya me la sé, yo ya sé que tengo que orar. Pero permítame exponerle por qué orar a Dios es la característica de una madre ejemplar. En este deseo profundo de querer ser madre, según esta palabra, Ana la impulsó a ir al templo a orar. Es una mamá ejemplar, porque escúcheme, las mamás ejemplares se forjan en la oración. Una mamá ejemplar se forja en la oración. Por eso, mamá, si usted quiere ser exitosa en su vida, nunca usted puede descartar algo que se llama relación con Dios a través de la oración. Una madre ejemplar no ora a Dios para que digan que es ejemplar, sino que lo hace porque sabe que Dios, como padre, es el único que la entiende. Porque sabemos usted y yo, y las mamás de las que están aquí me van a entender, las mamás sufren de una manera que nadie más en el mundo sufre. Hijo, ¿cuántas lágrimas usted le sacó dolor a su mamá? ¿Se acuerda? No, en serio. ¿Se acuerda? Escúchame, mamá, ¿por qué tienes que orar? Porque hay un solo ser en el universo que te entiende como mamá, y es Dios. Y el sufrimiento que usted lleva en el corazón por sus hijos, solo Dios se lo va a entender. No hay nadie más que pueda entender el dolor de una madre, de una mujer. Solo el Señor. Por eso necesitas orar. El sentimiento que rodeó, escúcheme, la oración de Ana fue tristeza. Si usted nota el texto, va a encontrar que allí en el versículo 10 dice el texto que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cómo estaba esta mujer? Destrozada. No tenía paz. Tenía mucha atribulación en su vida. Y la tristeza y amargura, el dolor, la tribulación, la congoja, la aflicción estaban sobre ella por dos razones. La primera, por no tener hijos, y la segunda, porque había alguien que se la montaba por no tenerlos. Y esto hizo que Ana
en vez de refugiarse en el alcohol, en vez de refugiarse en las drogas, en vez de refugiarse en otras cosas, en hombres, se refugió en un lugar, en el templo, se puso a orar. Amén. Qué decisión tan importante. Ana con nadie se desahogó, ni con su esposo Elcana, se llamaba Elcana el esposo de él, ni con sus amigas de la vecindad, porque hay mujeres tristemente expertas que cuando están mal van y buscan las amigas. ¿Sí sabía usted? Van y buscan las amigas. ¿Y sabe por qué la mayoría? Con mucho respeto, yo hoy no quiero hablar mal ni rajar de las mujeres, jamás en la vida, pero hay que decir la verdad, ¿cierto que sí? Porque todos los días son buenos para decir la verdad. ¿Amén o no amén? Amén. Pero una mujer cuando busca a sus amigas, sus vecinas para contarle que está mal, lo único que está buscando son dos cosas. La primera, que le diga algo que quiere oír. Y muchas veces no es la verdad, pero como es lo que quiere oír, pues ¿sí? Y segundo, para evadir responsabilidades de su casa. Bueno, sigo. Ok. Escúcheme, Ana se sentía mal por no tener hijos, porque se la montaban y se fue a buscar las vecinas. ¿A quién se fue a buscar? Al Señor en oración. Mamá que estás aquí, si estás mal por alguna circunstancia, porque puede que hayan en este lugar muchas mamás dolidas por cosas que sus hijos le hicieron, por cosas que su esposo le hizo, por cosas que le pasaron. Si realmente hay frustración en el corazón de alguna mamá en este lugar, porque fue mamá, porque eso solo lo sabe Dios, le quiero decir, mujer, hay uno solo que la entiende: Dios. Ore, y eso convierte a una mujer en una madre ¿qué? Ejemplar. Ser madre tiene que ver mucho. Escúchenme, y las mujeres que están aquí me van a entender. Ser mamá, sabían hombres de los que están aquí. Esto me tocó mi corazón y pensé en mi mamá. Yo tengo a mi mamá viva, gracias al Señor, por la cual les pido que me ayuden a orar porque he estado como enfermita, pero está bien, gracias a Dios. Y le tengo que decir, yo leyendo esta palabra consideré a mi mamá. Porque escúcheme, entendí por esta palabra que ser madre tiene que ver mucho con el dolor y el sufrimiento. ¿Estoy equivocado, mamás? Una mamá, desde el día en que queda embarazada y sabe que quedó embarazada, sufre mucho. Los vómitos, las cosas que le dan en el embarazo. No quiero a las mujeres que están aquí que no son mamá, uy, ya no quiero ser mamá. No, pero sí, desde el momento en que son madres, usted póngase a hablar con su mamá y pregúntele, oiga, y cuando usted quedó embarazada de mi mamá, dígame cómo fue su proceso, y verá que su mamá le va a contar y le va a decir, no, eso usted no me dejaba dormir por las noches, eso me tocaba a mí, y con esa barrigota, y eso yo bregaba, y eso el día de los dolores del parto, y eso le cuentan unas historias, pero esos son de película. Yo he tenido la oportunidad de sentarme a hablar con mamás que me cuentan cómo fueron los partos de sus hijos. Yo digo, Dios del cielo. Yo digo, Señor, escúcheme, ser mamá tiene que ver mucho con el dolor. Y Ana ya lo está viviendo. Escúchenme, mujeres que están aquí, desde el parto hasta la tumba, una mamá sufre, aunque no lo quiera. Mamá, ¿qué situación o circunstancia te hace llorar hoy delante de Dios? Quiero preguntarle a las mamás, ¿qué cosas? Hay muchas mamás que ya salieron de criar a sus hijos, ya no los crían porque ya están grandes y viejos y tienen barba ya, y son hasta abuelas, pero hay mamás que aún siguen sufriendo por sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque los ven mal y ellas sufren. ¿Me equivoco o me estoy equivocando? Mamá que está aquí en esta mañana que usted vino, hay un atributo, una característica que te va a hacer madre ejemplar: orar a Dios. ¿Cuál es la primera característica? Desde este punto de vista, escúcheme, qué indolentes somos los hijos. ¿No le parece? Qué indolentes somos a veces los hijos. Qué indolentes muchas veces somos los hijos. No dimensionamos por todo lo que mamá tuvo que pasar. Si usted, no voy a decir levante la mano porque eso no debe enorgullecer a nadie, ¿no? Pero ¿cuántos hijos de los que están aquí fueron caspas cuando estaban chiquitos? Usted, mejor dicho, ¿cuántos de nosotros de los que estamos aquí, escúcheme lo que le voy a preguntar, hicimos que mamá se avergonzara un día
porque nosotros le hicimos quedar mal. Mucho sufrimiento. Amén. No. Dios está hablando en esta mañana. Mamá, ser mamá muchas veces se va a ver representado en el dolor. Por eso debes orar a Dios, porque hay un colega que tú tienes, mamá, que también sufre por sus hijos. ¿Sabe quién es? Dios. ¡Ay! ¿Quién es ese colega? Dios. Y si alguien lo entiende a usted, mamá, que ha sufrido por sus hijos, únicamente es el Señor. Por eso necesitas orar. Amén. ¿Qué mensaje? La oración de una madre ejemplar es intensa y fervorosa. Hay que tenerle respeto a la oración de una mamá. Dice el texto que esta señora en el versículo 12, mientras ella oraba largamente. ¿Cuánto tiempo oraba esta señora? Las oraciones que hace una mamá son largas, son fervorosas, son de todos los días. Cuando abren sus ojos, lo primero que piensan es en sus hijos y le dicen: Señor, donde quiera que se encuentre, lo pongo delante de ti. Mi mamá anoche estaba muy enferma y esta mañana cuando prendí el celular, lo primero que encontré fue un mensaje de ella, no contándome cómo está, sino: hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneció? Preocupada. Y yo la llamé: mami, pero usted cómo. No, pero usted cómo está. No, es que lo que importa en ese momento es usted. ¿Cómo está usted? Así son las mamás. Así son las mamás. Escúcheme, y hay una mezcla de muchos sentimientos en la oración de una mamá: amor, pasión, dolor, que los demonios también y el cielo, escúcheme, conocen muy bien cuando una mamá ora. El diablo conoce cuando una mamá ora y Dios conoce cuando una mamá ora. Por eso, mamás que están aquí, oren. Oren. Esta mamá ejemplar hacía algo que pocos hacen. Y le quiero decir qué es. Versículo 13. Esta mamá hacía algo que pocos hacemos en la oración. ¿Sabe qué hacía? Pero Ana hablaba en su qué. ¿A dónde hablaba? La oración le salía ¿de dónde? Desde adentro. Y el mejor lugar de encuentro con Dios para orar es el corazón. Aquí no se trata de que ella fue al templo, a un lugar, no. Aquí se trata que ella se encontró con Dios ¿dónde? En su corazón. Por eso, mamá, que estás aquí, ora a Dios y tu cita con Dios es tu corazón. ¿Amén o no amén? Hay una escena de la película La Pasión de Cristo, donde allí los personajes y los actores, cuando el Señor está en la cruz y muere, María, su mamá, agarra la tierra, no sé si usted ha visto la escena, y la aprieta, tratando de expresar el dolor de una mamá. Y escúcheme, madres que están aquí, el dolor va a ser parte de la vida. Por eso ustedes necesitan orar. Mamá, ora a Dios, que Él, escúcheme, es el que más te puede entender. Y Dios, mamá, en lo que Él quiere que seas más fuerte es en la oración. En lo que más Dios quiere que usted como madre sea fuerte, no es en las vaciadas que le pega a su hijo, ¿ok? Es en la oración. ¿Que usted sea fuerte en qué? En la oración. Ana pidió en su oración varias cositas. Quiero que las veamos rápidamente. En el versículo 11, ella pide que Dios mire su aflicción, pide que Dios se acuerde de ella. Quiero que usted por favor tenga en cuenta esta oración. Pide que Dios mire su aflicción, su dolor. Luego le pide que se acuerde de ella. Luego le pide que por favor le dé un hijo y que sea varón. Y luego le pide o le dice que si se lo da, ella se lo va a dedicar todos los días de la vida. Amén. Hay 4 elementos en esta oración. El primero, que mire su dolor. Mamá, yo de usted notaba esta oración, que mire su dolor. Segundo motivo de oración, que se acuerde de ella, porque no tiene hijo. Tercer motivo de oración, que le dé un hijo. Y cuarto motivo de oración, le dice que si se lo da, ella se lo dedica. Esos son los 4 partes, el esquema, la clasificación, podríamos llamarlo, de la oración de esta mujer. Ana, en este texto, si usted nota, se repite mucho una palabra, y es la palabra sierva. Sierva.
Si tú miras la aflicción de tu sierva y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva, ¿cómo se considera Ana delante de Dios? Su sierva. ¿Qué se considera? Su sierva. Porque una mamá debe ser sierva de Dios. ¿Amén o no amén? Una madre debe ser sierva de Dios. A quien más debes tener de tu lado, mamá, es al Señor. La oración de una madre ejemplar siempre es de bienestar y al reino de Dios le conviene. ¿Sabe qué pedía esta mujer? Un hijo. ¿Y usted sabe quién fue ese hijo? Uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento. Es más, por este hijo el pueblo de Dios tuvo la voz de Dios. Y cuando una mamá ora, por eso mamás que están aquí, cuando ustedes oren, las oraciones de ustedes, mamás, si ustedes oran por sus hijos, deben ser de bienestar y que el reino de Dios gane. ¿Amén o no amén? Escúcheme, la oración efectiva para el bienestar y para el futuro de los hijos es orar pidiéndole al Señor que haga su voluntad. Elí, si usted nota, no lo vamos a leer por tiempo, pero si usted notó el texto, dice la palabra del Señor que Elí la tuvo por ebria en el versículo 13. Si tú lo notas, dice que como ella hablaba en su corazón y solo se le movían sus labiositos, ella estaba ya orando y se le movían sus labiositos. Dice el texto que el sacerdote de la época de turno, Elí, la tuvo ¿por qué? Dijo: esa señora está borracha, ¿ya dónde está? Eso es lo que dice el texto. La tuvo por ebria, la juzgó mal. Y en el versículo 14 la sigue juzgando y le dice: digiere tu vino. Y la tiene por ebria esta señora. Y en el versículo 15 Ana le responde y le dice: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado ¿qué? Mi alma ¿de qué? ¿Delante de quién? Ana, como madre ejemplar, hizo en su oración lo que más hacen ejemplar a un ser humano. Escúcheme lo que le voy a decir. Ana en su oración hizo lo que más hace ejemplar a un ser humano. ¿Sabe qué es? Derramar su corazón. Dígale que está a su lado: derramar su corazón, por favor, dígale así. ¿Sabía usted que no muchos derraman su qué? Su corazón delante de Dios. ¿Derramar su qué? Derramar su corazón. No muchos tienen esa capacidad ni lo hacen. Derramar su corazón delante de Dios. ¿Quién curará el corazón de una madre golpeada, angustiada, triste y acongojada? Solo una cosa: Dios, a través del derramamiento del corazón. Por eso, mamá, su merced necesita orar y buscar al Señor con ímpetu todos los días de su vida para hacer una cosa: derramar su ¿qué? Su corazón. Derramar su corazón. Escuché la historia de un gran evangelista hoy en día, se llama Frank Graham. Es hijo de Billy Graham. Él ya murió, el Billy Graham ya falleció. Y él cuenta que cuando él era adolescente, joven, su papá ya, Dios lo usaba muchísimo a lo largo del mundo. Y hacían campañas evangelísticas muchísimas. Se dice que por la predicación de Billy Graham, del papá de este señor que le nombro, se convirtieron alrededor del mundo 1 millón de personas. O sea, el hombre fue un influenciador espiritual para el mundo en su época muy fuerte. Y recorría el mundo prácticamente predicando, haciendo campañas evangelísticas y predicaba. Y Frank Graham cuenta en su testimonio personal que cuando su papá estaba en los estadios, ¿no?, predicando la palabra y dando el mensaje de la palabra del Señor, Frank Graham llegaba a donde estaba su papá y su mamá borracho, este hijo. Y mientras el papá estaba predicando, él llegaba todo borracho y se sentaba ahí porque como era el hijo del predicador, pues lo dejaban en seguir, y estaba ahí sentado, y siempre él representó pues vergüenza, porque mientras que el papá ganaba almas, el hijo se estaba perdiendo en el alcohol. Y él en su testimonio, ¿sabe a quién nombra? A su mamá. Él dice en su testimonio que cuando él, cada madrugada que llegaba a la casa, 3 de la mañana, llegaba totalmente borracho, a veces incluso drogado, llegaba
y cuando abría la puerta encontraba a su mamá arrodillada orando por él. Y cuando él llegaba, dice él en su testimonio, ¿no? Dice él que su mamá le decía: hijo, estaba orando por ti. Así él en su viaje que estaba orando por ti y le pedí a Dios que no te fuera a pasar nada y que llegaras bien a la casa. Y Dios me escuchó mi oración. Siempre le decía eso. Y él dice que cuando el Señor lo cogió y lo tomó por su cuenta y él se arrepiente y se convierte a Dios de corazón, él dice que él sabe que fue gracias también a las oraciones de su mamá. ¿Amén o no amén? Y le quiero contar esto, mamá, ¿por qué? Porque usted necesita derramar su corazón delante ¿de quién? De Dios. Hijos, esposos, le quiero decir esto a los hijos y a los esposos: aténganse. Otra vez, hijos y esposos, aténganse cuando una mamá derrame el corazón de ella delante de Dios por alguno de ustedes. Si algo yo le tengo respeto en la vida, es a la oración de una mamá. En serio, se lo digo de corazón y por la palabra. En el versículo 17, Elí respondió y dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que ¿qué? ¿Qué has hecho? Nadie, escúcheme, puede negar el respaldo y la sinceridad de la oración de una ¿qué? De una mamá. Este señor la juzgó, pero luego se retracta y le dice: vaya en paz, que Dios conceda tu petición. Y dice el texto que se fue en paz. Y en el versículo 18 dice el texto algo tremendo. Mujeres, miren esto, para pasar al segundo. Y ella dijo: haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo ¿qué? ¿Por qué cree que no estuvo más triste? ¿Por qué? ¿Cómo estaba cuando llegó al templo? Dice que estaba amargada, de alma, con dolor. Más atrás dice que estaba acongojada, que estaba en mucha aflicción. Esa fue su oración. Pero cuando termina, se va bien, come. El comer es señal de que levantó ese ayuno, porque en el Antiguo Testamento una de las formas de representar el dolor era comiendo. Yo, gracias a Dios, casi no sufro de dolor. Entonces, en el Antiguo Testamento, escúcheme, una de las maneras de reflejar el dolor, el duelo, el luto era no comiendo. Pero el texto dice que después de que ella ora, come y no estuvo más triste. ¿Por qué no estuvo más triste? ¿Sabe por qué? Porque el derramar su corazón la liberó. Amén. Y porque cuando ella oró, se sintió y dijo: Señor, te entrego esto, ya no me voy a ¿qué? Afanar más. Mamá, necesitas orar. ¿Amén o no amén? ¿Por qué Dios a esta mujer antes no le había dado hijos? Fue una pregunta que yo me quise hacer. ¿Por qué no? Y escúcheme, porque posiblemente estaba esperando tal entrega en la oración de una mujer, porque él necesitaba levantar un gran hombre. ¿Amén o no amén? Un hijo como el que iba a tener necesitaba una madre ejemplar que orara al Señor. Ora por tus hijos, mamá que estás aquí, porque posiblemente no te imaginas quiénes llegarán a ser tus hijos en Dios. No, mamás, yo pensé que usted se iba a alegrar. Mamá, ¿sabe por qué usted necesita orar? Hoy, desde ya, porque usted no se imagina a Dios quien quiere levantar en su casa. Usted no se imagina el lugar de privilegio. Usted no se imagina el uso que Dios le va a dar a cada uno de los hijos que le ha dado a usted. Pero ¿sabe qué Dios necesita? Una mamá que ore desde ya. ¿Amén o no amén? Por eso le quiero decir, mamá que estás aquí, necesitas orar por tus hijos. Esta mamá oró por Samuel desde antes siquiera de concebirlo. Y Samuel fue un gran hombre de Dios. Y no podemos negar que este señor fue un gran hombre de Dios, porque detrás de ese gran hombre de Dios había una mamá que oraba por él. ¿Cuál es el orgullo más grande de una mamá? Si uno le pregunta a una mamá, ¿cuál es el orgullo más grande? Dice: mis hijos.
Siempre que sean exitosos, que lleguen lejos. Siempre una mamá dice eso. Escúchenme, madres que están aquí. Ustedes necesitan una cosa: orar por sus hijos, porque ustedes no saben, no entienden, no entendemos la magnitud de los hijos que Dios le quiere dar a usted, pero Dios necesita que usted ore. Amén, mamá, o no amén. Muy bien. Una madre ejemplar ora al Señor. Segundo, rápidamente, para ir al texto. Segundo, versículo 19 al 23. Dice el texto: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová, ¿qué? Se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí, ¿a quién? A Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo que. Muy bien, aquí encuentro la segunda característica de una madre ejemplar. La primera, ora a Dios. La segunda característica de una madre ejemplar, honra a Dios. ¿Cuál es la segunda? Dígale al que está a su lado, o si usted tiene una mamá cerca, dígale: mamá, honra a Dios. Hónralo. ¿Por qué razón? En el contexto, si usted notó, el deseo de ser mamá se cumplió. Se cumplió. Y la oración de Ana estaba siendo respondida, si usted lo nota. ¿Se acuerda de los 4 puntos de la oración? ¿Cuál era el primero? Que mirara su dolor. El segundo, que se acordara. El tercero, que le diera un hijo. Y el cuarto, que se lo diera. Nunca se lo olvide. Escúcheme, paso a paso se comienza a cumplir la petición de una madre ejemplar. Primero, ella le dijo: mira tu aflicción. Y en el versículo 18, ella se fue para la casa ya contenta, ya no estaba triste. ¿Dios escuchó su oración? Sí. Empezó a responder la oración. Segundo petición, le dijo que se acordara de ella. Versículo 19, por favor. Dice: Elcana se llegó a su mujer y Jehová, ¿qué hizo? Se acordó. ¿Qué dice el texto que hizo Dios? Se acordó de ella. ¿Cómo Dios comenzó a cumplir? Luego en la oración ella le pidió un hijo varón. Y en el versículo 20, ¿qué dice? Que dio a luz un hijo varón. Dios respondió la mujer de esta mamá. Dios respondió la oración de esta mamá. Sí, Señor, respondió. Después de ver que Dios cumplía su petición, Ana comenzó a ver que Dios le quitó la aflicción. Ana queda embarazada. Cuando se da cuenta que está embarazada, se da cuenta que Dios se había acordado de ella. Cuando nace el chino, es un varón. Y le pone por nombre Samuel, dice la palabra. Cuando ella se empieza a dar cuenta de todas esas cosas, espere, ¿cuál fue la oración que yo hice hace un año? Que Dios me quitara la aflicción, que se acordara Dios de mí y que me diera un hijo. Todo Dios lo ha comenzado a cumplir. Entonces Ana se dio cuenta que era tiempo de honrar a Dios. ¿Era tiempo de qué? De honrarlo. Escúcheme, mamá, Dios va a estar dispuesto a cumplir muchas de las oraciones que tú haces. No, en serio, mamá, de verdad, Dios te va a escuchar, porque yo le tengo respeto a la oración de una mamá. Y escúcheme, cuando usted ore, mamá, Dios le va a conceder muchas peticiones, pero acuérdese de qué, de honrarlo. Acuérdese de qué. La honra es el lenguaje más visible, es la evidencia más palpable del agradecimiento. Honrar implica realizar pruebas públicas de respeto, admiración, estima y agradecimiento hacia alguien. Eso implica honrar. Y los comportamientos de Ana demostraban honra a Dios. ¿Demostraban qué? Honra a Dios y demostraciones de fe. Una madre ejemplar es aquella que honra a Dios por lo que Él ha hecho, está haciendo y hará. ¿Amén o no amén?
Una madre ejemplar es aquella que honra a Dios por lo que Él ha hecho, está haciendo y qué, y hará. Mamá, que todos tus comportamientos honren a Dios. ¿Amén o no amén? Una madre ejemplar sabe de fe y sabe que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que ¿qué? De lo que no se ve. ¿A qué me refiero? Si usted nota, Ana se comenzó a comportar como una mujer de fe. Oró, comió y no estuvo más triste y se fue para su casa tranquila. Eso es un acto de fe. Amén. Y es un acto de honra para Dios. ¿Por qué? Porque Dios vio desde el cielo y dijo: esta mujer se comporta como una mujer de fe, me está honrando, porque sabe que la respuesta a su aflicción soy yo. En la Biblia hay una mujer también, en Marcos capítulo 7, no la vamos a buscar por tiempo, es la mujer sirofenicia. Y esta mujer, Marcos nos la coloca en la Biblia como para que tengamos fe como ella. La idea de Marcos es enseñarle al que lee, a nosotros, que nosotros debiéramos tener fe como una mamá que ora por sus hijos. ¿Qué fe le pone una mamá a la oración cuando la hace por sus hijos? Toda. ¿Y sabe qué nos dice Marcos? Oren así y tengan fe así, todos los seres humanos. En el versículo 20, Jehová se acordó de ella. Ana se comportó como una madre que confiaba en el Señor y lo honró. ¿Cómo lo honró? Versículo 18, comiendo, no estando más triste. En el versículo 19 dice la Biblia que más bien se levantó de mañana y adoró a Dios. Se comenzó a comportar como una mujer de fe. Se comenzó a comportar como una mujer que ahora honra a Dios porque ha descansado en Él. Al estar con su esposo, Dios notó una mujer que lo honraba con sus comportamientos de fe y estaba entonces lista para ser mamá. ¿Amén o no amén? Porque una mujer cuando honra a Dios con sus comportamientos, ¿a qué me refiero con sus comportamientos? Un comportamiento en el cual las mamás luchan mucho, y se lo digo como pastor. ¿Sabe cuál? Poder entregarle realmente en las manos de Dios a sus hijos. Oiga, qué lucha tan grande para una mamá hacer eso. Pero cuando una mamá le dice al Señor: Señor, te lo entrego, tómalo en tus manos, eso es un acto de fe y es un acto de honra que Dios premia, mamás. ¿Amén o no amén? En el versículo 20, Ana honra a Dios cuando ya se entera que es mamá, tiene a su hijo, le pone por nombre ¿qué? ¿Cuál es el nombre que le pone? Samuel. Y Ana honra a Dios hasta con el nombre que le puso a su hijo. ¿Sabe qué significa Samuel? ¿Qué significa? Para la Biblia los nombres son muy significativos. Y las mamás o los papás colocaban nombres a sus hijos con significados por algo que Dios ya había hecho. Mira, ahí está. Dice, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí. ¿A quién? ¿Sabe qué significa Samuel? Samuel significa Dios ha oído. ¿Qué significa? ¿Qué significa Samuel? Dios ha oído. Significa Dios ha escuchado, o también significa pedido a Dios. ¿Qué significa Samuel? Es decir, Ana honró a Dios hasta con el nombre que bautizó a su hijo. Toda la vida que lo iba a llamar Samuel, ¿de qué se iba a acordar ella? De que fue Dios quien se lo dio. Mamás que están aquí, mamás que están aquí, honre a Dios con sus hijos. Samuel es el significado del proceso de relación entre Ana y Dios, en que Dios la escuchó. Para la madre ejemplar, sus hijos son un recordatorio de la relación con Dios. Mamá que usted está aquí, escúcheme, mamá que está aquí, cada vez que usted mire a su hijo, recuerde, cada vez que usted lo mire, recuerde que usted tiene una relación con Dios. ¿Sabe qué debe de ser? ¿Sabe qué deben ser los hijos para una mamá? Cada vez que una mamá ve a su hijo, lo llame, debe intrínsecamente pensar en que Dios es real, porque Dios le ha dado sus hijos. Así debiera ser. Para la madre ejemplar, sus hijos son la honra que Dios le dio a ella, porque una mamá debe sentirse honrada por Dios cuando Dios le haya dado hijos.
Por eso, mamá que está aquí, siéntase privilegiada, porque Dios le permitió ser madre. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios te honró, mujer. No, pero en serio, amén. Amén, en serio. Dios honra a la madre ejemplar, porque en primer libro de Samuel también dice que Dios honra a quien le honra. Y esta mujer se comenzó a comportar con honra delante de Dios, y Dios la honró concediéndole su petición de ser madre. Ana sigue honrando a Dios aún con el nombre que le colocó a su hijo. Mamá, tus hijos son la prueba indubitable de que Dios te oye. No, en serio. Mamá, los hijos son la prueba indubitable de que Dios oye. En el versículo 21 al 23 pasa algo tremendo, y es que el Cana se va a adorar a Dios, pero Ana no va, sino que se queda y le dice a su esposo: yo no iré este año, sino que me quedaré criando al chiquitín. ¿Sí o no? Me quedaré criándolo, dice el texto bíblico. Versículo 22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allí para siempre. Y versículo 23 termina diciendo: y crió a su hijo hasta que lo destetó. Para el tiempo de la Biblia, alrededor de los 3 años una mamá destetaba a su hijo. Más o menos a los 3 años. Chino chupaba leche todavía. A los 3 años más o menos. Y ella ese año no sube, más o menos por 2 años, porque la costumbre era cada año ir a la ciudad santa a adorar a Dios con sacrificios. Ella vivía en Ramá, en otro lugar, y se iban siempre cada año. Pero por 2 años, por 3 años alrededor, ella no fue, sino que se quedó en su casa criando. ¿A quién? Criando a Samuel, a su chiquitín, por un propósito especial. Ana sigue honrando a Dios, comprometiéndose a criar a un hijo que fuese siervo de quién. Si usted nota el versículo 22, por favor, mire la intención con la que Ana se queda para criar a su hijo. Yo me voy a quedar para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ana se cerciora de criar un hijo que sea temeroso de Dios. Ana se cerciora de: voy a criar a mi hijo para que sea lo que Dios dice que él va a ser, un gran siervo. Por eso, detrás de cada gran hombre, detrás de cada gran hombre de Dios, cada mujer de Dios, siempre hay una mamá que está orando. ¿Amén o no amén? Una madre ejemplar honra a Dios con la crianza de sus hijos. Una madre ejemplar entiende que sus hijos son ofrendas a Dios. Porque mamá, tengo que hacerte entender algo hoy, que ya tú sabes, y es que tus hijos son prestados. ¿Amén o no amén? ¿Los hijos son qué? Prestados. Un día usted estaba con su mamá, hoy ya no. Usted se fue de casa, abandonó el nido. Mamá, usted tiene que entender que los hijos son ofrendas a Dios. La mejor honra que usted como mamá, la mejor ofrenda que usted le puede llevar a Dios son sus propios hijos, y es lo que Dios espera de una mamá. Amén. Una madre ejemplar sabe que debe educar a sus hijos para ser ofrecidos a Dios. Qué rico es cuando Dios llama a una persona que le sirva. Qué rico es eso. Y cuando esa persona es llamada a que le sirva a Dios, esa persona no se resiste, porque en su corazón, desde niño, su mamá le inculcó que iba a ser servidor. Su mamá le inculcó que Dios hace con él lo que puede hacer, porque Dios tiene la última palabra. Honra a Dios criando hijos como ofrendas para él. Muchos de ellos se te confiarán porque son escogidos para ser usados grandemente. Los hijos que usted tiene se le confiaron porque Dios los quiere usar grandemente. Dios los quiere usar grandemente. Cuando una madre ejemplar honra a Dios con sus hijos, Dios también la honra a ella a través de ellos. ¿Amén o no amén? Una madre ejemplar honra a Dios. Y tercero y último, hasta aquí hemos visto 2 características de una madre ejemplar. La primera, ¿cuál es? Ora a Dios. Y la segunda, honra a Dios. Y la tercera, versículo 24. Después que lo hubo destetado, ya pasaron los 3 años, lo llevó consigo
con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era como pequeño. Siguiente. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, al sacerdote, y ella le dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. ¿Se acuerda que usted me juzgó?, le dijo Ana. Versículo 28, 27. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Versículo 28. Yo pues lo dedico también ¿a quién? A Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí ¿a quién? A Jehová. Aquí encuentro la última característica de una madre ejemplar. La primera, ora a Dios. La segunda, honra a Dios. Y la tercera, adora a Dios. ¿Cuál es la tercera característica de una madre ejemplar? Adora a Dios. En el contexto, el cumplimiento del deseo del corazón impulsó a Ana a adorar de una manera especial al Señor. Es hora de cumplirle al Señor. ¿Se acuerdan los pasos de la oración? Que le quitara el dolor, ¿se lo quitó? Sí. Que se acordara, se acordó. Que le diera un hijo varón, se lo dio. Y ella le dijo: Señor, si tú me lo das, yo te lo doy a ti. Pues Ana, llegó el momento de cumplir. Entonces dice el texto en el versículo 24 que ella toma al niño, se lo lleva con una ofrenda y se lo lleva para el templo. Y allí, escúcheme, cumple con su promesa que le había dicho al Señor. Cumplir su parte del voto no era simplemente cumplir. Para Ana era adorar a Dios. Era adorar al Señor. Una madre ejemplar adora a Dios no solamente por sus hijos, sino porque Dios oye y responde. ¿Amén o no amén? Adorar es alabar, es rendir culto, es postrarse ante el Dios verdadero. Es adorar, es darle toda la gloria y la honra. Adorar no es perder, no es pedir, perdón, es dar lo mejor. ¿Y qué era lo mejor que Ana tenía? Su hijo. Por lo tanto, ¿qué fue lo que le dio a Dios? Ese hijo. Ana adoró a Dios entregándole lo más preciado que tenía, su único hijo. Mamá que está aquí, lo más grande que Dios le ha dado a usted son sus hijos, pero Dios quiere que usted se los ofrezca a Él. Qué lindo es cuando una mamá le dice al Señor: Señor, haz de mis hijos lo que tú quieras, te los ofrezco. Esa oración es una oración de adoración. Ana sabe que el mejor destino de su hijo está en la voluntad de Dios. La Biblia, escúcheme, no expresa que Ana haya sentido angustia o dolor de entregar a su hijo, sino adoración y alegría. Porque el hecho de llevarlo al templo no era para simplemente presentarlo, sino usted y yo sabemos que la Biblia dice que Ana fue y se lo dejó al sacerdote y le dijo: aquí le traigo mi hijo, será de Dios y vivirá en el templo. Ana, el hijo que Dios le dio, fue y lo dejó ¿dónde? Algunos dirían: madre irresponsable. Y entonces dice la Biblia más adelante en los capítulos 2 y 3 que Samuel estaba por ahí jovencito y se acostaba a dormir en el templo y escuchaba una voz del cielo que le decía: ¿cómo? Samuel, Samuel. Y él se levantaba y miraba para todo lado y se iba a buscar al sacerdote Elí y le decía: sacerdote, heme aquí. Y el sacerdote: yo no lo he llamado. Y vaya y otra, y así por tercera vez, hasta que Elí, ya cansado, ya con sueño, ¿no? Elí ya cansado, hasta con rabia, le dijo: hermano, no moleste. ¿Sabe qué? Cuando usted escuche que lo llamen, diga: heme aquí, Señor, a ver quién le habla. Y efectivamente Samuel vuelve, escucha y dice: heme aquí, Señor. Y dice el texto que Dios le habló y le dijo: yo soy Jehová tu Dios. Yo creo que el mayor orgullo de una mamá es que sus hijos estén postrados delante del Señor. ¿No le parece? Que amen a Dios con todo su corazón. Escúcheme, Ana crió un hijo para esto y por eso no tuvo miedo de ir a dejarlo allí. Entregar a los hijos no implica no hacer nada, implica purificarlos. Y si usted nota en el texto, Ana subió al lugar con ofrendas. Y sabe, estas ofrendas usted dirá: chévere, 3 becerros, chévere, una efa de harina, chévere, una vasija de vino. Pero tienen significado. ¿Sabe cuáles son? Estos sacrificios que se llevaban era para que purificaran los pecados del chiquitín. Ana no presentó ofrendas simplemente para adorar a Dios, sino para purificar y santificar a su hijo.
Porque en el Antiguo Testamento la manera de pedir perdón a Dios era llevando ofrendas y sacrificando animales. Y Ana cumple con la ley llevando estos animales para purificar a sus hijos. Mamá, adorar a Dios implica cumplir los votos que hayas prometido a Dios. ¿Cuántas mamás le han dicho al Señor: Señor, si tú me cambias mi hijo, yo hago esto? ¿Cuántas hacen esas oraciones? Mamá, Dios te va a responder: cerciórate de cumplir. No, en serio, cerciórese de cumplir. Así como Ana. En el versículo 25, adorar implica testificar. Ana se encontró otra vez con Elí, ¿no? ¿Se acuerda que usted me juzgó y me dijo que yo era una ebria? No, mentira, eso no dice el texto. Pero ella sí le dice en el versículo 26, le dice: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Siguiente, y le dice que oraba por un niño, y es hasta este punto donde ella le cuenta al sacerdote cuál era su oración. Elí, la primera vez que Ana lo vio, él no sabía por qué oraba. Es hasta cuando le trae la qué. Le dice: mire, por esto, ¿se acuerda que yo hace tanto tiempo vine? Por este es que estaba orando yo. Escúcheme, testificar. Adorar implica testificar lo que Dios ha hecho en ti, mamá, y cómo Dios te ha respondido. Porque cuántas mamás de las que están aquí pueden dar testimonio que Dios les ha respondido sus oraciones. Cuando oran por esos hijos, que posiblemente a veces la oración de una mamá más intensa es cuando su hijo está enfermo, ¿sí? Y oran y lloran y testifican: pastor, iglesia, Dios sanó a mi hijo, oré y el Señor me escuchó. El cumplimiento, escúcheme, el cumplimiento de las peticiones que Dios hace a una mamá implican que una mamá honre y adore a Dios. Lo adore con todo su corazón. Cuando una madre ejemplar adora a Dios, el Señor le bendice y respalda en todo momento. Por eso, mamá, no se le olvide orar al Señor. Y en el versículo 27, particularmente, Dios concede, en este texto, pues por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Le quiero decir una cosa a las mamás, un secreto, para que se alegren. Particularmente, cuando una mamá ora por un hijo, Dios concede las peticiones, casi siempre. No en todo, no el 100%, pero la mayoría de veces, si usted lo analiza, cuando una mamá ora a Dios por un hijo, Dios concede la petición. ¿Qué oración tan fuerte hace una mamá? Procura, mamá, motivar a Dios para que te permita disfrutar de los deseos de tu corazón. Motívelo adorándolo, y la mejor manera es adorándolo. Mamá, dedica a tus hijos a Dios todos los días de tu vida y muéstrale al Señor que realmente tú confías en Él, y la mejor manera es entregándole lo que más amas, tus hijos. Para terminar, para ir terminando en este momento, Ana, pedir un hijo para luego entregarlo. Qué paradojas, ¿no? Pedir un hijo, anhelarlo tanto para luego entregarlo. No se trataba de simplemente ser mamá. Se trataba de ser una madre ejemplar, comprometida con los soberanos planes de Dios. Ana adora al Señor sintiéndose útil en los grandes y profundos propósitos de Dios. Dígame cómo se sentía Ana cuando su hijo se convirtió en profeta. ¿Cómo se sentía Ana? Dijo: el hijo por el que oré es parte de los propósitos de Dios en el cielo. Esta madre ejemplar enseñó a su hijo a adorar a Dios. Una madre ejemplar adora a Dios. Mamás, para terminar, Dios anhela madres ejemplares que oren, que lo honren y que lo adoren. ¿Amén o no amén? Dios quiere levantar grandes siervos y siervas en este tiempo. Otra vez, Dios quiere levantar grandes siervos y siervas en este tiempo, conforme a sus propósitos. Dios quiere levantar Samueles en este tiempo. ¿Usted lo cree o no lo cree? Dios quiere levantar Samueles en este tiempo. Pero le tengo un pero. ¿Cuál es el pero?
Pero Dios necesita madres ejemplares para criar hijos que sean de esa magnitud. Dios quiere levantar Samueles en este tiempo, pero necesita madres aliadas para que le críen hijos así a él. La pregunta es, ¿hay alguna mamá aquí que diga: Señor, yo me comprometo contigo a criar un hijo para que tú lo uses? ¿Hay alguna mamá aquí que diga: no, pero solo una, mira, ya hay una nomás? Levante la mano la mamá que dice: Señor, yo me comprometo hoy a criar hijos para que te sirvan. Uy, poquitas mamás. Bueno, bendiciones. Escúcheme, qué lindo es cuando una mamá le dice a Dios así, así con ímpetu. Escúchame, la mamá, como usted tiene que decirle, así: Señor, esta tierra necesita profetas, esta tierra necesita pastores. Señor, hagamos un trato, yo los paro y los crío. Haga esa alianza con Dios, mamá. Y si ya Dios le dio sus hijos, dígale: Señor, hoy me comprometo contigo, Señor, a criar hijos que sean útiles para el reino. ¿Amén o no amén? Muy bien. Mamá, ora a Dios, honra a Dios y adora a Dios. Para terminar, quiero que por favor veamos este video. Mi sueño antes de tener a mis hijos siempre fue como viajar por todo el mundo. Y yo soñaba con, tal vez en este momento, estar representando a Costa Rica en Olimpiadas y demás. Yo soñaba con ser contadora, tener mi propio salón de belleza. Con estudiar. Pero nunca me pusieron poner a estudiar porque no había dinero. Yo era bailarina de comparsa. Creo que seguro hubiera seguido siendo lo mismo. A mí me hubiera gustado ser dentista, una profesión así. Bueno, tal vez en algún momento me planteé el objetivo de irme a Brasil y sacar una maestría. Muchas personas a mi edad pues van de tiempo completo a la universidad, muchas personas a mi edad van de fiesta, muchas personas a mi edad me preocupo por trabajar y superarme para que mi hijo tenga un futuro mejor. Yo no cambiaría a mi hija por ninguno de mis sueños. Mi hija es única y amo a mi hija. Si yo tuviera que regresarme y decidir en ser la grandiosa atleta que va a conocer muchos países y ser mamá, me quedo con ser mamá. No, jamás cambiaría ningún sueño por mi hijo. Mi hijo es mi sueño más grande. No, nunca me voy a arrepentir de haber tenido mis hijos. Esto es lo que yo quise y ellos son mi bendición y por eso yo hago todo lo que hago ahorita. El amor de una mamá yo creo que no es comparado por nada en el mundo. Tanto que si tuviera que desaparecer para que él estuviera, yo lo haría. Mi ilusión todos los días es volver a la casa, que él esté y verlo, aunque sea un ratito. Creo que mi vida sin ellos no podría ser como es ahora, como esa vida especial, esa vida con luz. Que él llena todos los espacios, siempre. Te amo, mamá. Tu mamá es tu mamá. Quiero invitarle a que incline su rostro un momento y oremos al Señor. Señor, gracias por las mamás, porque ellas hacen tantas cosas, Señor. Quiero invitarle a que ore.
Padre, tú eres fiel. Y usaste un ser tan maravilloso. Y por medio de él, Señor, traer al mundo a los seres humanos, las mamás. Por eso le quiero invitar, mamá que está aquí, que hoy se sienta honrada de parte de Dios. Mamá, hijos que están aquí, hoy hay que llamar a mamá si no está cerca y decirle: perdóneme, gracias por ser mi mamá. Sí, yo sé que ella se ha equivocado, yo sé que ella no ha sido la mejor, sí, ella ha tenido fallas, pero mamá es mamá. Y la Biblia dice que las honremos. Mamá que estás aquí, tú también eres hija. Y posiblemente si tienes a tu mamá viva, no esperes de pronto conciliar con ella en cosas. No esperen de pronto estar de acuerdo en ideas. Únicamente hónrala hoy, que no pase de hoy, que le digas: mamá, te amo, gracias por ser mi mamá, gracias. Me atrevo a decir esto, aún si ella no lo mereciera, porque no fue la mejor, fue la que Dios escogió para ti. Y estarías obedeciendo a un mandato de Dios. Hazlo por Dios, no lo hagas por el orgullo ni por el que tengas la razón. Hazlo por Dios, que te motive el Señor. Hijo que estás aquí, mamá que te encuentras aquí, hoy te quiero decir de parte de Dios que el Señor te ama, que ores, que lo honres, que lo adores, para que seas una mamá ejemplar. Señor, gracias por este tiempo tan lindo. Gracias por cada mamá que está aquí. Señor, ayúdanos a, como hijos hoy, honrar a nuestras madres. No porque es el día de la madre, sino porque tu palabra nos dice que lo hagamos. Y mamá es mamá. Bendito Señor, gracias por esta palabra y por este tiempo. A ti te adoramos y te pido que traigas sanidad al corazón. Si hay hijos aquí que deben decir: Señor, yo perdono a mi mamá, perdónala. Si hay mamás que están aquí que sienten que deben pedirle perdón a sus hijos, díganselo. Y hoy es tiempo de hacer la voluntad de Dios. La palabra en Malaquías, al final del libro, dice que el Señor en los últimos tiempos volverá el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Que nosotros cumplamos esa palabra, no porque sea simplemente el final de los tiempos, sino porque queremos obedecer a papá Dios. Obedezcámoslo haciendo su voluntad. Y hoy es día de honrar a mamá. Gracias, Señor, por hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mamá, feliz día. Amén. Muy bien.